En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Bueno, poquito a poquito vamos avanzando y hoy ya estamos en el 4º capítulo de la esencial conferencia. Si hoy día no se tiene perfectamente claro dónde está verdaderamente la Iglesia Católica, nuestra fe habrá naufragado totalmente. Siguiendo el magnífico sendero de no querer demostrar lo evidente, ya que la evidencia se muestra, no se demuestra, con el tema del Concilio Vaticano II me voy a limitar a mostrar lo más palpable, pues el texto final aprobado por Pablo VI y por los padres conciliares está tan repletísimo de herejías y errores que comentarlo en profundidad nos llevaría por lo menos un año bisiesto. Dijo León XIII que, comillas, el peor hereje es el que enseñando casi todas las verdades de la doctrina católica añade, sin embargo, una palabra herética, como una gota de veneno en un vaso de agua pura. Cierro comillas. Y la verdad que es así, pues como todo lo que rodea a esta palabra herética es bueno y sano, esto hace que nadie se dé cuenta del error y de esa manera se trague la mentira pensando que es verdad. Bien, pero esto no es el caso del Vaticano II. Aquí podemos decir lo contrario de lo que dijo León XIII. El concilio está plagado de herejías y errores contra la doctrina católica, añadiendo alguna vez una cosa más o menos sana. Y esto quiere decir que no hay que ser muy agudo para, como en el primer caso, descubrir la herejía que se desliza en medio de grandes verdades, sino que hasta el que no sabe hacer la O sin un vaso, al ser el concilio una herejía continua, se da perfectamente cuenta de que aquello que han pronunciado en nombre de la Iglesia Católica no lo ha dicho la Iglesia Católica, sino el maligno. Sabiendo lo anterior, iremos mostrando algunas de las terribles y destructoras herejías salidas de aquel tremebundo conciliábulo. Comenzamos. Juan XXIII y Pablo VI llevaron a cabo el concilio entre 1962 y 1965. El concilio fue una verdadera revolución. Demolió hasta los cimientos la verdadera Iglesia Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo y dio a los católicos una nueva religión. Comenzamos a trillar muy someramente, pues el campo está ya demasiado trillado, algunas de las herejías del Anticoncilio Vaticano II. Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium. Este primer documento del concilio afirma solemnemente varias herejías. Parece que tenían prisa por exponerlas y no querían perder ni un momento de tiempo. Empezaron fuerte. Veamos algunas de ellas. Dice el número 16 de Lumen Gentium. Abro comillas. Pero el designio de salvación abarca también a los que reconocen al Creador, entre los cuales están en primer lugar los musulmanes, que, confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros a un Dios único. Cierro comillas. Después de soplar un poco y recuperar el pulso, nos queda decir que es escalofriante la blasfemia proferida en los principios del aberrante Vaticano II. El Dios verdadero es uno y trino. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios al que se refiere el número 16 es un Dios falso, que no tiene nada que ver con el único Dios verdadero que los católicos adoramos. Pasamos ahora a mostrar otra herejía más, también explicitada en el número 16. Abro comillas. Y la divina providencia tampoco niega los auxilios necesarios para la salvación a quienes sin culpa no han llegado todavía a un conocimiento expreso de Dios y se esfuerzan en llevar una vida recta, no sin la gracia de Dios. Cierro comillas. Es increíble y bochornoso
que se atrevan a proclamar que se puede ser ateo sin tener culpa alguna. San Pablo en la Sagrada Escritura enseña que son inexcusables los que no creen en Dios, pues a través de las cosas creadas se puede llegar al creador de las mismas, como afirma dogmáticamente el Vaticano I, y anatematiza al que diga lo contrario. Y Pío IX, en ese extraordinario Vaticano I, manda creer lo siguiente, abro comillas: si alguno negare al solo Dios verdadero, creador y señor de las cosas visibles e invisibles, sea anatema, cierro comillas. De lo cual se deduce que el ateo es un ser maldito. Y seguidamente servimos otra gran herejía que conlleva tras sí un manojo de muchas más. No hay que ir a Salamanca o a Sorbona para saber bien que la Iglesia Católica es la única y verdadera Iglesia de Cristo y que fuera de esta única y verdadera Iglesia no hay salvación. Esto es inapelable. Pues bien, la Constitución Dogmática Herética Lumen Gentium, en el número 8, llegó a decir, abro comillas, la única Iglesia de Cristo, establecida y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica, etc. Cierro comillas. Es, como vemos, una sola palabrita, subsiste, pero que lleva dentro metralla para destruir todo el edificio eclesial. La única Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica, y fuera de ella no se salva nadie. Esto es un dogma, una verdad de fe esencial. Cualquier entidad religiosa que esté fuera de la Iglesia Católica es una religión falsa. Así que todas las iglesias protestantes, todas las iglesias cismáticas, mal llamadas ortodoxas, son ramas muertas, desgajadas del árbol de la Iglesia Católica. Ramas muertas, religiones muertas. En cambio, el subsiste del texto conciliar hace que todas las confesiones heréticas y cismáticas, ortodoxos, anglicanos, luteranos, etc., formen parte ya de la Iglesia única de Cristo. Y de esta manera no hace falta se conviertan, pues en el error, la herejía y el pecado también se van a salvar. Bonito discurso y gravísima herejía ecuménica. Con esta palabrita subsiste, el ecumenismo está servido y el dogma de que fuera de la Iglesia no hay salvación, negado. En lógica sintonía con lo anterior, el decreto del Vaticano II sobre el ecumenismo Unitatis Redintegratio afirma de manera increíble. Abro comillas. Por consiguiente, aunque creemos que las iglesias y comunidades separadas tienen sus defectos, no están desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la salvación, porque el Espíritu de Cristo no rehusó servirse de ellas como de medio de salvación, cuya virtud deriva de la misma plenitud de gracia y de verdad que se confió a la Iglesia Católica. Cierro comillas. Otra barbaridad más. Unitatis Redintegratio asciende a las sectas heréticas y cismáticas, que son auténticas estructuras de pecado, al rango de verdaderas iglesias de Cristo, dispensadoras de gracia, al igual que la Iglesia Católica. El citado decreto sobre el ecumenismo Unitatis Redintegratio comienza afirmando otra soez herejía. Veamos. Abro comillas. Casi todos, sin embargo, aunque de modo diverso, suspiran por una Iglesia de Dios única y visible, que sea verdaderamente universal y enviada a todo el mundo, para que el mundo se convierta al Evangelio y se salve para la gloria de Dios. Las divisiones de los cristianos impiden que la Iglesia lleve a efecto su propia plenitud de catolicidad. El Vaticano II, con lo anterior, está diciendo y enseñando que la verdadera Iglesia Católica todavía no existía y todo el mundo suspiraba, anhelaba que llegase algún día
esa Iglesia de Dios única y visible, que fuera verdaderamente universal. Pero católico tiene el significado de universal en este otro verdadero sentido, que todos los católicos profesan una misma doctrina en todo lugar y en todos los tiempos. En definitiva, ellos estaban afirmando que la Iglesia católica hasta ese momento era falsa, pues no era única, visible y universal. Dicen que la Iglesia católica no es capaz de realizar plenamente su catolicidad, es decir, su universalidad, ya que las divisiones entre las incontables sectas protestantes, las cismáticas orientales y la Iglesia católica, repito, esas divisiones impiden que la Iglesia realice su plena catolicidad. La herejía es de AUPA, pues para ellos las sectas cismáticas y heréticas están dentro de la Iglesia católica, aunque no de un modo pleno, total, y hacen que la túnica inconsútil de Cristo, que no fue rasgada ni dividida, es decir, la Iglesia, ellos la rasgan y dividen en muchos trozos, y buscan por todos los medios remendar todos esos trozos por medio de la aguja sacrílega del ecumenismo. Pues no, señores, a la Iglesia católica no hay que recomponerla, pues nunca fue rasgada, ni lo más mínimo, como no lo fue la túnica de Cristo. Las sectas se fueron, se salieron de la Iglesia, dejaron de pertenecer a ella, pero la Iglesia siempre permaneció una, santa, católica y apostólica. ¿Seguimos? Seguimos. Es también tremenda la siguiente mentira que nos ofrece Unitatis Redinte Gratio, que no deja de ser cinismo puro. Escuchemos, abro comillas. Los que ahora nacen y se nutren de la fe de Jesucristo dentro de esas comunidades, entre paréntesis, herejes y cismáticas, cierro paréntesis, no pueden ser tenidos como responsables del pecado de separación, y la Iglesia católica los abraza con fraterno respeto y amor. Cierro comillas. Pero qué frase más bonita y más perversa. Atendamos bien. El Vaticano II excusa del pecado de herejía y cisma a todos los que han nacido en comunidades protestantes y cismáticas, y no se les puede acusar de herejes, por más anticatólicos que sean. Buenísimo. Por la misma regla de tres, la persona que nazca en una familia de ladrones y siga a los suyos cometiendo cuanto más atraco mejor, ni se nos ocurra decir que es un ladrón. Una cosa más, demasiado tremenda, que afirma Unitatis Redinte Gratio. Abro comillas. Además de los elementos o bienes que conjuntamente edifican y dan vida a la propia Iglesia, pueden encontrarse algunos, más aún, muchísimos y muy valiosos, fuera del recinto visible de la Iglesia católica. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad, y otros dones interiores del Espíritu Santo. Cierro comillas. Otra increíble herejía del más alto nivel. Se atreven a afirmar que la gracia santificante, que la justificación, existen fuera de la Iglesia católica. Veamos ahora lo que dice Bonifacio VIII en la bula Unam Sanctam en 1302. Abro comillas. Por apremio de la fe, estamos obligados a creer y mantener que hay una sola y santa Iglesia católica y la misma apostólica, y nosotros firmemente lo creemos y simplemente lo confesamos, y fuera de ella no hay salvación ni perdón de los pecados. Cierro comillas. El Vaticano II contradice por enésima vez las sacrosantas verdades de la Iglesia católica. Escuchemos ahora bien la siguiente verdad de fe definida por Eugenio IV en 1441 en el Concilio de Florencia. Abro comillas. La Santa Iglesia Romana cree firmemente, profesa y enseña que aquellos que no están en el seno de la Iglesia católica, no solamente los paganos, sino también los judíos o herejes,
y cismáticos jamás compartirán la vida eterna e irán irremediablemente al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, a no ser que se hayan unido a la Iglesia antes de morir. Cierro comillas. Anotemos bien, es importante. Los herejes y cismáticos se condenarán a no ser que antes de morir se unan a la Iglesia, lo cual deja bien a las claras que los herejes y cismáticos no están en la Iglesia, están fuera del único arca de salvación que es la Iglesia. Algo más de Unitatis Redintegratio. Abro comillas. Por otra parte, es necesario que los católicos con gozo reconozcan y aprecien su valor los tesoros verdaderamente cristianos que, procedentes del patrimonio común, se encuentran en nuestros hermanos separados. Es justo y saludable reconocer la riqueza de Cristo y las virtudes de la vida de quienes dan testimonio de Cristo y a veces hasta el derramamiento de su sangre. Cierro comillas. Herejía tras herejía. El Papa Pelagio II dogmáticamente afirma, abro comillas, no pueden permanecer con Dios los que no quisieron estar unánimes en la Iglesia, aun cuando ardieren entregados a las llamas de la hoguera, aun cuando arrojados a las fieras den su vida, no será aquella la corona de la fe, sino el castigo de la perfidia, ni muerte gloriosa, sino perdición desesperada. Ese tal puede ser muerto, coronado no puede serlo. Cierro comillas. Augusto y fuerte es el párrafo anterior. Eugenio IV en el Concilio de Florencia en 1442 dice, abro comillas, y que nadie, por más limosnas que hiciere, aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse si no permaneciere en el seno y unidad de la Iglesia. Cierro comillas. ¡Qué maravilla la verdadera Iglesia! ¡Qué clarito hablaba siempre! Bien, creo que el tema va quedando despejado y con luz clarísima comprobamos que los fautores del Vaticano II, por ser herejes, se han salido de la Iglesia y no tienen nada, pero nada en común con la Iglesia católica. Otro pasito más. Pero no se detienen aquí, sino que pareciéndoles poco lo que dice Unitatis Redintegratio, de que las sectas protestantes pertenecen a la Iglesia católica, aunque no en modo pleno, y que son caminos de gracia, en la declaración sobre las religiones no cristianas Nostra Aetate llegan a afirmar que después de un sueño letárgico del magisterio de la Iglesia católica que se había dilatado por 2000 años, al fin ellos, los padres conciliares del Vaticano II, habían descubierto la bondad sustancial de las religiones paganas, a las que ponen por las nubes, las alaban y engrandecen. Alaban y engrandecen a los dioses de esas religiones paganas, y bien sabemos que los dioses de las religiones falsas son demonios. Alaban y bendicen al hinduismo, budismo, islam y a los incrédulos judíos. Y sobre el hinduismo, Nostra Aetate dice, abro comillas, los hombres investigan el misterio divino y lo expresan mediante la inagotable fecundidad de los mitos y con los penetrantes esfuerzos de la filosofía, y buscan la liberación de las angustias de nuestra condición, ya sea mediante las modalidades de la vida ascética, ya sea a través de profunda meditación, ya sea buscando refugio en Dios con amor y confianza. Cierro comillas. Llegan a decir aquí que los mitos, que son una gran patraña y mentira, están repletos de inagotable fecundidad. Pero por favor, ¿desde cuándo la mentira es fecunda? Todo lo anterior es poco todavía en comparación con lo que dicen del budismo, en el cual, según el número 2 de Nostra Aetate, abro comillas, se enseña
el camino por el que los hombres con un espíritu devoto y confiado pueden adquirir ya sea el estado de perfecta liberación, ya sea la suprema iluminación, por sus propios esfuerzos o apoyados en un auxilio superior. Cierro comillas. Sin comentarios. Tener en cuenta que ese auxilio superior no es superior, sino inferior, demoníaco. Y aún pareciéndoles poco todavía a los padres conciliares, mejor dicho, a los padres heregiales, estos llegaron sin ninguna vergüenza a afirmar que, abro comillas, la Iglesia Católica nada rechaza de lo que en estas religiones hay de verdadero y santo. Considera con sincero respeto los modos de obrar y vivir, los preceptos y doctrinas que, aunque discrepan en muchos puntos de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Cierro comillas. Criminalísimo. Qué pena. La verdad que esto es más que canallesco. Veamos ahora lo que dice León XIII en 1893 en Ad Extremas. Abro comillas. Nuestros pensamientos se dirigen en primer lugar al bienaventurado apóstol Tomás, que con razón es llamado el fundador de la predicación del Evangelio a los hindúes. Después está San Francisco Javier. A través de su extraordinaria perseverancia convirtió a cientos de miles de hindúes de los mitos y viles supersticiones de los brahmanes a la verdadera religión. No obstante, en las vastas extensiones de la tierra, muchos están todavía privados de la verdad, aprisionados miserablemente en las tinieblas de la superstición. Cierro comillas. Por lo que notamos con lo anterior, que hay contradicción total entre lo que dice el conciliábulo y lo que dice la Iglesia. Esta dice que son mitos y viles supersticiones, y aquel, el concilio, les alaba en su búsqueda e investigación. Y en Nostra Aetate siguen gozosos, esta vez haciendo un cántico solemne al Islam. Escuchemos bien el número 3. Abro comillas. La Iglesia mira también con aprecio a los musulmanes, que adoran al único Dios y aprecian la vida moral y honran a Dios. Cierro comillas. La verdad es que oyendo estas cosas se revuelve el estómago a grandes niveles. Hace ya unos añitos los turcos quisieron conquistar Europa Central e intentaron tomar Viena, Belgrado, Budapest, pero fueron derrotados por los ejércitos cristianos. Bendito sea Dios. Lo que los turcos no pudieron hacer, lo ha conseguido Nostra Aetate. En las escuelas de Italia el 30% de los niños son musulmanes, así algo parecido en toda Europa. Muy atentos ahora. Cito de nuevo Nostra Aetate. Abro comillas. Aunque las autoridades de los judíos con sus seguidores reclamaron la muerte de Cristo, sin embargo, lo que en su pasión se hizo no puede ser imputado ni indistintamente a todos los judíos que entonces vivían, ni a los judíos de hoy. Y si bien la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, no se ha de señalar a los judíos como réprobos de Dios y malditos, como si esto se dedujera de las Sagradas Escrituras. Por consiguiente, procuren todos no enseñar cosa que no esté conforme con la verdad evangélica y con el Espíritu de Cristo, tanto en las catequesis como en la predicación de la palabra de Dios. Cierro comillas. ¿Y qué me dicen del parrafito de Marras? Pues yo lo que les digo es que los padres heregiales del conciliábulo, sin ningún rubor, se atreven a decir que 267 papas, desde San Pedro a Pío XII, 20 concilios ecuménicos, todos los padres de la Iglesia y legiones de santos y doctores de la misma, repito, se atreven a afirmar que todos los anteriores, por tan dilatado espacio de tiempo, casi 2000 años, han enseñado una doctrina que no estaba de acuerdo con la verdad evangélica, ni con el espíritu
de Cristo. Esto es más indignante de lo que parece. Mentirosos, todos los padres herejiales que firmasteis esta burda farsa, sois unos tremendos mentirosos. ¿Cómo fuisteis tan cínicos de llegar a decir que lo que siempre había afirmado la Iglesia Católica iba contra la verdad evangélica, contra el Espíritu de Cristo? El mismo Cristo en el Evangelio, en cantidad de pasajes, os refuta vuestro malévolo aserto. Los judíos descreídos son ramas desgajadas del olivo bueno del Israel de los patriarcas y de todos los de aquel pueblo que creyeron en Cristo, sobre el cual se han injertado los verdaderos creyentes, que son los paganos convertidos al cristianismo, nosotros. Así que la conversión sigue siendo tanto para los judíos cuanto para los gentiles el único camino de salvación. Cito solamente lo que dogmáticamente definió el Concilio de Florencia en la bula Cantate Domino en 1442. Abro comillas. La sacrosanta Iglesia romana, fundada por la palabra del Señor y Salvador nuestro, firmemente cree, profesa y predica a un solo verdadero Dios omnipotente, inmutable y eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A cuantos, por consiguiente, sienten de modo diverso y contrario, la sacrosanta Iglesia romana los condena, reprueba y anatematiza, y proclama que son ajenos al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Cierro comillas. Creo que el tema está demasiado claro. Los padres conciliares, es decir, los padres herejiales y corruptores, que aprobaron Nostra Aetate, tenemos que saber todos que la Santa Madre Iglesia Católica los ha condenado, reprobado y anatematizado, y que son ajenos al cuerpo de la Iglesia. El tema es demasiado fuerte para no reflexionar, demasiado fuerte. Tenemos que seguir con la feria de las herejías y de la exaltación del pecado, que es lo que en verdad fue el Vaticano II. La declaración del Vaticano II, Dignitatis Humanae, sobre la libertad religiosa, llegó a decir, abro comillas, la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa, y esto de tal manera que en materia religiosa ni se obliga a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros. El derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad de la persona humana. Este derecho ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de forma que llega a convertirse en un derecho civil. Por consiguiente, el derecho a la libertad religiosa no se funda en la disposición subjetiva de la persona, sino en su misma naturaleza, por lo cual el derecho a esta inmunidad permanece en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y adherirse a ella, y su ejercicio no puede ser impedido con tal que se guarde el justo orden público. Cierro comillas. La Dignitatis Humanae afirma que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa y que los estados tienen la obligación de apoyar el error y lo falso. Aquí el concilio difunde el agnosticismo del Estado, esto es, el ateísmo práctico. Pues según esta declaración, el Estado no tiene ninguna obligación en relación con la religión verdadera. Todas las religiones son iguales y a todas hay que ayudar, y cada hombre es libre de dar culto a quien quiera. Es libre para adorar a los falsos dioses y es libre de elegir entre lo falso y lo verdadero. Así cada uno podrá adherirse a la verdad o al error, al bien o al mal, a nuestro Señor Jesucristo o a Lucifer. Y todo esto afirmado, proclamado y mandado por un concilio de la hasta entonces Iglesia Católica. ¿Qué más pedir? Por mucho y reiteradamente que lo digan miles de prelados reunidos en concilio, por más que lo digan y repitan esos pastores falsos revestidos de mitra, lo quieran o no,
existe la verdad absoluta y no tiene ningún derecho ni poder para trastocar ni la más mínima tilde de la sagrada revelación, de la sagrada tradición. Además, Dignitatis Humanae afirma que todo el mundo goza del derecho tanto a profesar una religión falsa cuanto a difundirla activamente, y a este derecho lo califica de derecho inalienable, en cuanto que se funda, al decir de ella, en la dignidad de la naturaleza misma del hombre. Pero, en cambio, el magisterio constante de la Iglesia se había expresado siempre en sentido diametralmente opuesto. Por ejemplo, León XIII, en la encíclica Immortale Dei, decía, abro comillas, si la inteligencia asiente a opiniones falsas y la voluntad atiende y se abraza al mal, ni una ni otra alcanzan su perfección. Antes decaen de su dignidad natural y se pervierten y corrompen. De donde se sigue que no debe ponerse a la luz y a la contemplación lo que es contrario a la virtud y a la verdad, y mucho menos favorecerlo y ampararlo con las leyes. Cierro comillas. Y Pío XII, 9 años antes del inicio del concilio, corroboraba una vez más la doctrina perenne de la Iglesia. Abro comillas. Lo que no corresponde a la verdad y a la ley moral no tiene objetivamente derecho alguno a la existencia, ni a la propaganda, ni a la acción. Cierro comillas. La verdad es que me hermosa la verdad, y qué bien se respira cuando se la escucha. Pío IX, en el Sílabus de Errores, escrito en 1864, condenó las siguientes proposiciones. Abro comillas. En nuestra edad no conviene ya que la religión católica sea tenida como la única religión del Estado, con exclusión de cualquiera otros cultos. Cierro comillas. Recordemos, esto está condenado, como lo que sigue. Abro comillas. De ahí que, laudablemente, se ha provisto por ley en algunas regiones católicas que los hombres que allá inmigran puedan públicamente ejercer su propio culto, cualquiera que fuere. Cierro comillas. Esto está condenado. Y también Pío XI condenó que la Iglesia ha de separarse del Estado y el Estado de la Iglesia. Y que conste que esto está condenado para siempre, tan condenado como el Vaticano II que lo propone. Y además, Pío IX, en Quanta Cura, al asunto que estamos tratando lo llama errónea opinión sobremanera perniciosa, delirio, de que la libertad de conciencia y de cultos es derecho propio de cada hombre, que debe ser proclamado y asegurado por la ley en toda sociedad bien organizada. Hasta aquí, Quanta Cura. Pues bien, lo que era condenado, erróneo y pernicioso, el Vaticano II lo propone como doctrina buena y segura. Claro está, doctrina buena y segura para irse de patitas al infierno. Es increíble e inadmisible que por culpa de ese monstruoso conciliábulo las naciones católicas fueran obligadas, subrayo, a renegar de la única y verdadera religión. Y así, en España, los artículos del Fuero de los Españoles que decían, abro comillas, la profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de protección oficial. Y continuaba, las únicas ceremonias y otras manifestaciones públicas de religión permitidas serán las católicas. Cierro comillas. Todo esto, lo vuelvo a decir, en 1967, la tenebrosa y siniestra Iglesia nacida del Vaticano II, con su funesto jefe Pablo VI, presionó con uñas y dientes al generalísimo Franco para que fuera suprimido. Y así fue. Es tan desorbitado el tema, tan dolorosísimo, que uno piensa que todo eso que ocurrió no puede ser verdad. No puede ser.
pero sí lo fue. Y aquí aplicamos lo que en 1906 San Pío X en Vehementer Nos dogmáticamente condenó. Abro comillas. Nos, en virtud de la suprema autoridad que Dios nos ha conferido, condenamos y reprobamos la ley promulgada que separa al Estado francés de la Iglesia, y esto en virtud de las causas que hemos expuesto anteriormente, por ser altamente injuriosa para Dios, de quien reniega oficialmente, sentando el principio de que la República no reconoce culto alguno religioso. Cierro comillas. Pero, sabiendo todas estas cosas y millones más del mismo estilo, ¿alguien puede tener la grandísima desfachatez de decir que la Iglesia del Vaticano II es la Iglesia católica? No puede ser que alguien en sus cabales lo pueda decir, y menos sostener a capa y espada. Nos queda una vez más respirar profundamente y seguir. Al decir de la Dignitatis Humanae, la Santa Iglesia Católica hizo injuria durante casi 2 milenios a la persona humana y al orden que Dios ha establecido, visto que siempre negó, por un lado, el derecho al ejercicio público de religiones falsas y por el otro inculcó siempre el principio según el cual el Estado católico tiene el deber de reconocer y apoyar a la religión católica, incluso jurídicamente, como la única verdadera que es. Y además tiene la obligación paralela de impedir el ejercicio público de los cultos falsos. La Iglesia y los Estados católicos jamás han obligado a nadie por la fuerza a creer y hacerse católico. Cada persona en su casa, en privado, hacía lo que quería, pero públicamente difundir falsas religiones, la Iglesia y los Estados católicos, como es lógico y santo, siempre lo han prohibido. La Dignitatis Humanae propone lo contrario, el agnosticismo estatal, esto es, el ateísmo práctico del Estado y por ende la corrupción total de la sociedad. Al nombre de padres herejiales hay que añadir además el de padres corruptores. No quiero acabar este apartado sin proclamar unas cuantas verdades más que la Santa Madre Iglesia ha enseñado siempre. Oyendo a la verdadera Iglesia, uno se regenera totalmente. Disfrutemos oyendo verdades. Gregorio XVI, en 1844, decía, abro comillas, no hay un camino más expedito para apartar a los pueblos de la fidelidad y obediencia a sus príncipes que la indiferencia en materia de religión propagada por los sectarios bajo el nombre de la libertad religiosa. Cierro comillas. Este mismo Papa, en Mirari Vos, en 1832, afirmaba, abro comillas, debemos tratar en este lugar de la libertad de imprenta, nunca suficientemente condenada, si por tal se entiende derecho de dar a luz pública toda clase de escritos, libertad por muchos deseada y promovida. Nos horrorizamos, venerables hermanos, al considerar que monstruo de doctrina, o mejor dicho, que sin número de errores nos rodea, diseminándose por todas partes en innumerables libros, folletos, artículos, y si son insignificantes por su extensión, no lo son ciertamente por la malicia que encierra. Cierro comillas. Gracias, Iglesia verdadera, por habernos transmitido la verdad intachable. Gracias, papas verdaderos, por no haber hecho causa con la revolución, sino con Cristo. Gracias. Un pasito más. En la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre el mundo contemporáneo, los padres herejiales anunciaron al mundo que, abro comillas, el concilio se propone ante todo juzgar bajo esta luz los valores que hoy disfrutan de la mayor consideración y enlazarlos de nuevo con su fuente divina. Estos valores, por proceder de la inteligencia que Dios ha dado al hombre,
poseen una bondad extraordinaria. Cerramos comillas. Después de escuchar esto, ¿qué hacemos? ¿Lloramos o reímos? Esos famosos valores de los que se habla en esta Constitución son exactamente los mismos que los de la masónica Revolución Francesa de 1789. Libertad, igualdad, fraternidad. En resumidas cuentas, la Gaudium et Spes es el documento oficial con el que los hombres, mejor dicho, los herejes corruptores fautores del Vaticano II, expresaban su voluntad de reconciliarse con la Revolución de 1776 en los actuales Estados Unidos de América y con la de 1789 en Francia, promotoras ambas de los susodichos valores. Lo que buscaban era unirse plenamente con las ideas y las prácticas liberales del paganísimo mundo moderno. No hace falta explicar lo que esto significa y que este espíritu ya había sido condenado infinitas veces. Cito dos de ellas. Benedicto XV, en 1917, condenaba las nuevas ideas de la revolución denominada francesa, tan queridas de los padres corruptores del Vaticano II. Veamos lo que decía. Abro comillas. Después de los 3 primeros siglos y de los orígenes de la Iglesia, en el curso de los cuales la sangre de los cristianos fecundó toda la tierra, se puede decir que jamás la Iglesia corrió un peligro semejante al que se manifestó a finales del siglo XVIII. Fue entonces, en efecto, cuando una filosofía delirante, prolongación de la herejía y de la apostasía de los novadores, adquirió en los espíritus un poder universal de seducción y provocó un trastorno total con el propósito determinado de arruinar los fundamentos cristianos de la sociedad, no solo en Francia, sino también, poco a poco, en todas las naciones. Cierro comillas. Y San Pío X, en Note Charge Apostolicae, había afirmado, desterrando cualquier posibilidad de confusión, lo siguiente. Abro comillas. Nuestro cargo apostólico nos obliga a velar por la pureza de la fe y por la integridad de la disciplina católica, a preservar a los fieles de los peligros del error y del mal, sobre todo cuando el error y el mal les son presentados con un lenguaje atrayente que, ocultando la vaguedad de las ideas y la ambigüedad de las expresiones, bajo el ardor del sentimiento y la solemnidad de las palabras, puede encender los corazones a favor de causas seductoras, pero funestas. Tales fueron en otro tiempo las doctrinas de los llamados filósofos del siglo XVIII, las de la Revolución y las del liberalismo, tantas veces condenadas. Cierro comillas. En el número 22, Gaudium et Spes dice, abro comillas, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Cierro comillas. De esta manera, al estar unido todo hombre a Cristo por el mero hecho de la encarnación, todo hombre tiene por sí la gracia santificante que lo eleva al orden sobrenatural. Aquí confunden el orden natural con el sobrenatural, tesis propia de Lubac, y hacen que la gracia les sea debida a la naturaleza humana. Están enseñando que desde que se encarnó Cristo hay una unión entre Él y cada hombre que ha existido y existirá. Y así toda persona que nace está ya salvada, crea o no crea, sea buena o mala. La pasión y muerte de nuestro Señor no añade nada. Es un simple signo más de la unión que hay entre Cristo y cada persona. Con la encarnación basta. Todo lo demás de la redención, la iglesia, los sacramentos, etc., no sirven para nada, ya que todo el mundo está salvado. Tremenda herejía que hoy día está aún más de moda. Pero la verdad es otra. Y el Papa Eugenio IV, en Cantate Domino del Concilio de Florencia, afirmaba, abro comillas, con respecto a los niños,
El único remedio disponible para ellos es el sacramento del bautismo, por el cual ellos son arrebatados del dominio del diablo y adoptados como hijos de Dios. Cierro comillas. Como bien sabemos, no es la encarnación lo que nos une con Cristo, sino el bautismo, que nos hace hijos adoptivos de Dios. No olvidar que todos nacemos con el pecado original, pecado bien negado por los vaticanistas segundos. Gaudium et Spes es un canto al hombre, a su dignidad, a sus derechos. Sobre este tema debemos recordar todas las cosas que Pablo VI dijo sobre el hombre, que están referidas en la anterior charla, capítulo 3 de la esencial conferencia. Y termino este apartado comentando que en diversos números 51, 52 y 87, Gaudium et Spes alaba el control de la natalidad diciendo que es virtuoso seguirlo. Una detestable mentira más y una herejía más al bote. La Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, fue la culpable de la destrucción de la Santa Misa y de los sacramentos. Su misión fue verdaderamente abominable. En diferentes apartados de la misma manda que se revisen el rito del bautismo de adultos, el de niños, la confirmación, la penitencia, la ordenación, el matrimonio, los sacramentales, la consagración de vírgenes, etc. Esta Constitución manda que se revise todo lo tocante a la liturgia y además dice que la Iglesia respete y promueve el genio y las cualidades peculiares de las distintas razas y pueblos. Y aún a veces lo acepta en la misma liturgia y que con solicitud y prudencia tomará elementos de las tradiciones de cada pueblo para incorporarlas al culto divino, etc. En definitiva, aquí comenzó la revolución en la liturgia que dejó de ser católica. Cambiamos de tema. El decreto Orientalium Ecclesiarum del Vaticano II sobre las iglesias católicas orientales llega a decir que, abro comillas, teniendo en cuenta los principios ya dichos, pueden administrarse los sacramentos de la penitencia, Eucaristía y unción de los enfermos a los orientales que de buena fe viven separados de la Iglesia católica, con tal que los pidan espontáneamente y estén bien preparados. Cierro comillas. Otra herejía más de gran calibre. La Iglesia durante toda su historia enseñó que los herejes no pueden recibir los sacramentos, ya que fuera de la Iglesia católica no puede haber remisión de los pecados. En la bula ya mencionada Cantate Domino del Concilio de Florencia de 1441, Eugenio IV proclamaba dogmáticamente que, abro comillas, es de tanto precio la unidad en el cuerpo de la Iglesia que sólo a quienes en él permanecen les aprovechan para su salvación los sacramentos y producen premios eternos los ayunos, limosnas, y que nadie, por más limosnas que hiciere, aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse si no permaneciera en el seno y unidad de la Iglesia católica. Cierro comillas. Y León XII, en Ubi Primum, de 1824, afirma, abro comillas, es imposible que el Dios sumamente veraz, que es la verdad misma suprema, el más sabio proveedor y premiador de los hombres buenos, apruebe todas las sectas que profesan falsas enseñanzas y confiera la salvación eterna a sus miembros. Porque por fe divina profesamos un Señor, una fe, un bautismo. Por eso confesamos que no hay salvación fuera de la Iglesia. Cierro comillas. Bien, podríamos seguir largos tiempos hablando de las herejías del perverso Vaticano II, por donde pongan los ojos, allí salta un error más. No obstante, quiero añadir algunas cosas más. Este conciliábulo vino a predicar lo que Gregorio XVI llamó delirios, y San Agustín denominó como derecho de perdición. Y este es el derecho de los que no cumplen la obligación de seguir la verdad y de adherirse a ella. Es el derecho, entre comillas, concedido al non serviam de Lucifer. Según el concilio,
Lucifer tenía derecho a hacer lo que hizo y no tuvo culpa alguna al realizarlo. Es tremendo esto, pero según Vaticano II es así. Por tanto, la noción de Dios, de verdad y de ley divina se afirma o se niega libremente, subjetivamente. Cada uno elige para sí lo que es verdadero o falso. El concilio se sirvió de la filosofía agnóstica de los ateos, negando la objetividad de la distinción entre verdad y error, entre bien o mal. Una de las cosas más dolorosas del espinoso tema que estamos tratando es el que paso a exponer seguido. Al escucharlo se siente uno aplanado, decaído, desalentado, y del corazón sale una pregunta, una lastimosa queja. ¿Por qué hicisteis eso? ¿Dónde dejasteis vuestra fe? ¿Qué os pasó? Esas preguntas se las estoy haciendo con gran dolor a todos aquellos padres conciliares, a todos aquellos obispos que en principio eran católicos, pero que al final dejaron de serlo. Las estadísticas hablan por sí solas. Hemos visto algunas de las asombrosas herejías de las que está atestado el concilio. Son herejías del mayor calibre. El Vaticano II es la herejía hecha concilio. Es el carrusel de las herejías. Bien, aquí van los números de las votaciones finales para ver si se aprobaban o no las diferentes constituciones, decretos y declaraciones de que consta el concilio. Agarrémonos fuerte, pero fuerte. La horrible constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium tuvo 2.151 votos a favor y 5 en contra. 5. Sí, lo han oído bien. Solamente 5 obispos se opusieron. Solamente 5. Si esto no es triste, si esto no es penoso. Decreto sobre el ecumenismo Unitatis Redintegratio. 2.137 votos a favor, 11 en contra. Declaración sobre las religiones no cristianas Nostra Aetate. 2.221 a favor, 88 en contra. Declaración sobre la libertad religiosa Dignitatis Humanae. 2.308 placet, 70 non placet. Constitución pastoral sobre la Iglesia y el mundo moderno Gaudium et Spes. 2.309 placet, 75 non placet. Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia, 2.147 a favor, 4 en contra. Decreto sobre las Iglesias Orientales Católicas Orientalium Ecclesiarum, 2.110 a favor, 39 en contra. Decreto adyente sobre actividad misionera de la Iglesia, 2.394 a favor, 5 en contra. Constitución dogmática sobre la divina revelación Dei Verbum, 2.344 a favor, 6 en contra, etc. Da verdadera pena comprobar los poquísimos que votaron a favor de Cristo, lo cual te deja aplastado, aplanado. En aquella magna asamblea conciliar del Vaticano II, convertida en pretorio de Pilatos, cuando en las votaciones lanzaron el grito desde lo más alto de la jerarquía de ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? 2.000 y muchas más personas con extraordinario alarido proclamaron ¡a Barrabás! Y fijémonos bien, dan escalofríos. Solamente el ínfimo número de 4, 5, 11 personas prefirieron a Jesús. Dejemos tan doloroso tema y comencemos un nuevo apartado haciéndonos una importante pregunta. ¿Fue el concilio solamente pastoral? La Constitución dogmática Pastor Eternus, el Concilio Vaticano I, no confundamos, define
abro comillas. El romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres como que debe ser sostenida por toda la Iglesia, posee, por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el Divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres. Por esto, dichas definiciones del Romano Pontífice son en sí mismas, y no por el consentimiento de la Iglesia, irreformables. De esta manera, si alguno, no lo permita Dios, tiene la temeridad de contradecir esta nuestra definición, sea anatema. Cierro comillas. De acuerdo, el Papa es infalible, cuando como pastor y maestro de todos los cristianos define doctrinas sobre fe y costumbres. Vamos a ver si a Pablo VI en el concilio se le puede aplicar lo anterior. El tema no es tan difícil. El primer requisito para que un papa enseñe infaliblemente es que debe actuar como pastor y maestro de todos los cristianos. Pablo VI en el concilio cumplió esta norma. Los 16 documentos del Vaticano II comienzan con estas palabras. Abro comillas. Paulo, obispo, siervo de los siervos de Dios, juntamente con los padres del Sagrado Concilio, para perpetuo recuerdo. Cierro comillas. Veamos ahora que el Papa Eugenio IV comenzaba la 9ª sesión del Concilio Dogmático de Florencia con las siguientes palabras. Abro comillas. Eugenio, obispo, siervo de los siervos de Dios, para perpetuo recuerdo. Cierro comillas. El Papa Julio II comienza la 3ª sesión del Quinto Concilio Dogmático de Letrán de esta manera. Comillas. Julio, obispo, siervo de los siervos de Dios, con la aprobación del Sacro Concilio para perpetua memoria. Cierro comillas. Pío IX empieza la primera sesión del Dogmático Vaticano I así, comillas. Pío, obispo, siervo de los siervos de Dios, con la aprobación del Sagrado Concilio para eterna memoria. Cierro comillas. Esta es la forma habitual con que los papas comienzan solemnemente los decretos de los concilios generales dogmáticos ecuménicos. Pablo VI comienza todos los documentos del concilio de esta misma manera, con las mismas palabras. Con lo anterior se demuestra que Pablo VI cumplió perfectamente el primer requisito para enseñar infaliblemente, que es el de actuar como pastor y maestro de todos los cristianos. El segundo requisito para que un papa enseñe infaliblemente es que debe enseñar con su suprema autoridad apostólica. Pues bien, cada uno de los 16 documentos finales del Concilio Vaticano II acaban con estas palabras u otras palabras básicamente similares a estas. Y estas palabras son, comillas, todo el conjunto y cada una de las cosas establecidas en esta Constitución dogmática han obtenido beneplácito a los padres del Sacrosanto Concilio y nos, por la potestad apostólica que nos ha sido conferida por Cristo, juntamente con los venerables padres, las aprobamos, decretamos y estatuimos en el Espíritu Santo y ordenamos que lo así decretado conciliarmente sea promulgado para la mayor gloria de Dios. Yo, Pablo, obispo de la Iglesia Católica. Cierro comillas. Este hecho poco conocido, ya que a más de uno le interesa no darlo a conocer, es un argumento devastador para las opiniones contrarias. Pablo VI puso fin a todos los documentos invocando su autoridad apostólica, seguido de su firma. Pablo VI cumplió claramente el segundo requisito de la infalibilidad. Además, en el anterior párrafo se cumplen al mismo tiempo los 3 requisitos necesarios para la infalibilidad.
Pablo VI está actuando como pastor y maestro de toda la Iglesia, está enseñando con su suprema autoridad apostólica y está tratando sobre temas de fe o de moral. Lo acabamos de leer. Pablo VI está aprobando, decretando y estatuyendo en el Espíritu Santo y por su potestad apostólica todas las cosas sobre fe o moral contenidas en cada documento. Esto es innegable. Pero sigamos. La aprobación dada al concilio por Pablo VI, como acabamos de escuchar, es aún más solemne que la aprobación que el Papa San Silvestre dio al infalible concilio de Nicea el año 325. Es más solemne que la aprobación dada al infalible concilio de Éfeso el año 431 por el Papa San Celestino. En otras palabras, en la aprobación de los verdaderos concilios de la Iglesia Católica, los documentos fueron aprobados de una manera menos extraordinaria de la que utilizó Pablo VI. Esto es incuestionable. El tercer requisito es que el Papa debe exponer una doctrina sobre la fe o las costumbres, es decir, sobre moral. El Vaticano II está repleto de enseñanzas sobre fe y moral. Luego, el tercer requisito se cumplió perfectamente. Es más, Pablo VI, en el breve pontificio In Spiritu Santo, con el que declaraba clausurado el concilio el día 8 de diciembre de 1965, expuso, abro comillas, Pablo VI, para perpetua memoria. Así pues, habiendo concluido hoy con la ayuda de Dios todo cuanto se refiere al Sacrosanto Concilio Ecuménico, habiendo sido aprobados por deliberación sinodal y promulgados por nos todas las constituciones, decretos, declaraciones y acuerdos con nuestra apostólica autoridad, decidimos y ordenamos concluir a todos los efectos el propio concilio ecuménico. Mandamos también y ordenamos que todo cuanto ha sido establecido conciliarmente sea religiosamente observado por todos los fieles para gloria de Dios, decoro de la Iglesia. Hemos sancionado y establecido estas cosas decretando que las presentes letras sean permanentes y continúen firmes, válidas y eficaces, que se cumplan y obtengan plenos e íntegros efectos, ya que sean plenamente convalidadas por aquellos a quienes compete o podrá competir ahora o en el futuro. Así se debe juzgar y definir, y debe considerarse nulo y sin valor desde este momento todo cuanto se haga contra estos acuerdos por cualquier individuo o cualquier autoridad conscientemente o por ignorancia. Dado en Roma, junto a San Pedro, bajo el anillo del pescador, el día 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, el año 1965, tercero de nuestro pontificado, Pablo, Papa VI. Los términos que utiliza en la anterior bula son definitivos. Pablo VI está mandando a toda la Iglesia una doctrina, sin apelación posible. Mandamos, ordenamos, hemos sancionado y establecido, las presentes letras sean permanentes y continúen firmes, válidas y eficaces, que se cumplan, así se debe juzgar y definir, y debe considerarse nulo y sin valor todo cuanto se haga contra estos acuerdos, etc. Si esto no es dogmático, lo será la catequesis de mi pueblo cuando el catequista habla ex cátedra. Por favor. Creo que es el momento de empezar a recapitular todo lo dicho hasta ahora. A lo largo y tendido de los años del postconcilio han corrido ríos de tinta, yo diría cataratas de tinta, explicando por activa y por pasiva que el Concilio Vaticano II no era dogmático y que por lo tanto se podía permitir el lujo de equivocarse diciendo todas las herejías que le vinieran en gana, y dando la lata una y otra vez con el mito, con la gran falacia de que es pastoral. La mayoría de los llamados tradicionalistas se han tragado la píldora y se han hecho corifeos de la mentira, diciendo sin saber lo que dicen, que como es pastoral,
puede tener herejías. El predica mentiras que algo queda, en este caso, ha llegado a engañar a demasiados. Y además, y esto es lo de menos, pero lo traigo a colación, Juan XXIII, en el discurso de apertura del Vaticano II, el 11 de octubre de 1962, dijo lo siguiente, comillas, una es la sustancia de la antigua doctrina del depositum fidei, del depósito de la fe, y otra es la formulación que reviste. Y es esto lo que debe, con paciencia si fuera necesario, tomarme en cuenta midiendo todo en las formas y proporciones de un magisterio predominantemente pastoral. Cierro comillas. Vemos claramente que no dijo que iba a ser solamente pastoral, sino predominantemente pastoral. Y por lo demás, aunque lo hubiera dicho, sería lo mismo, pues lo que valen son los documentos finales y la fuerza con que dichos documentos han sido expedidos, como acabamos de ver. Asimismo, y por la misma regla de tres, ¿por qué no toman en el mismo valor el término pastoral que el término dogmática con que el concilio atribuye a la Lumen Gentium? Este documento magisterial comienza así. Comillas, Pablo Obispo, siervo de los siervos de Dios, juntamente con los padres del concilio para perpetuo recuerdo, constitución dogmática sobre la Iglesia. Cierro comillas. Aquí, como no interesa, la palabra dogmática se arrincona y fuera. Como vemos claramente, el vocablo dogmática, por el encabezado, por el contexto, tiene una fuerza extraordinaria, pero como a mucho lo anterior les tira por tierra todas sus engañosas afirmaciones, entonces lo dejan de lado y lo ocultan. En cambio, con el término pastoral, como sí les interesa, pues lo utilizan hasta en la sopa. Da rabia e indignación que para conseguir sus fines a muchos les concierne decir y seguir diciendo que la Iglesia nacida del Vaticano II es la Iglesia Católica. Todos esos mal llamados tradicionalistas han hecho esfuerzos sobrehumanos escribiendo, argumentando, predicando con toda clase de sofismas para engañar al vulgo y hacerle creer que el concilio, como es pastoral, pues se puede equivocar y no pasa nada de nada. Y además, la mayoría se han tragado eso de que el 95% del concilio es aprovechable. Y la verdad es lo contrario, ya que en el 5% tiene que pudiera ser algo potable. A lo largo de la conferencia he mostrado claramente un poco de lo que en verdad es el concilio. Gracias al mismo, la revolución ha penetrado en la Iglesia de Dios con la divisa de la Revolución Francesa. La libertad es la libertad religiosa, una libertad que da derecho al error. La igualdad es la colegialidad, que destruye la autoridad personal, la de Dios, la del Papa y la de los obispos, que van a dejar de actuar individualmente. Es la ley del mayor número. Y por último, la fraternidad, representada por el ecumenismo. En virtud de estas tres palabras, la ideología revolucionaria de 1789 reemplaza a la ley de Cristo y de su Iglesia. Los modernistas han conseguido lo que querían, hundir hasta el polvo la doctrina, la moral y el orden de la Iglesia Católica. En nombre de la omnímoda libertad declara que el hombre tiene derecho de obrar contra la verdad y los mandamientos de Dios. Iguala todas las religiones falsas con la única verdadera en una igualdad jurídica y hace que el error y la verdad sean exactamente iguales. En nombre de la igualdad destruye toda la autoridad personal e instaura la colegialidad, es decir, la verdad se convierte en la ley del número, del mayor número de votos. La verdad se transforma en democracia. Y en nombre de la fraternidad se une indiscriminadamente el templo de Dios con el de los ídolos. El concilio ha unido las dos ciudades que hasta entonces eran antagónicas, la ciudad de Dios, repleta de bien y de verdad, con la ciudad de Lucifer,
repleta de mentira y maldad. Había triunfado al máximo la revolución, el non serviam del paraíso. No me voy a entretener en tratar de demostrar que todo lo dicho es más que evidente. No hace ninguna falta, ya que la evidencia se muestra, no se demuestra. Cualquier persona que escuche toda esta charla y las anteriores que hablan sobre quienes fueron y lo que hicieron Roncalli y Montini, y no concluyan afirmando que la Iglesia que ha impuesto el concilio no es la Iglesia católica, o una de dos, o tiene muy estragada la razón, es un pobrecillo que no se entera, o tiene el alma llena de malicia supina. Voy a lanzar unos sencillos pero al mismo tiempo profundos razonamientos. Acabamos de escuchar que el Vaticano II es un pozo cenagoso colmado de herejías, de escandalosas herejías. Sacrilegios avalados por 2000 y muchos padres conciliares, herejiales, y por el jefe supremo de ellos, que con fuerza de mandato la firma y promulga. Un servidor, a medida que me iba dando cuenta de lo que en verdad fue esa reunión orquestada por el demonio, el concilio, la rabia e indignación me subía por momentos viendo la cantidad de almas que han sido engañadas en tan primordial tema. Los razonamientos. Primero, es evidente, escuchando este y los anteriores capítulos de la esencial conferencia, se observa claramente que Roncalli y Montini eran unos herejes, mejor dicho, heresiarcas. Segundo, es evidente que el Concilio Vaticano II realizado por ellos, como acabamos de escuchar, es una basura colmada de herejías, sacrilegios y blasfemias. Tercero, es evidente, ya que es dogma de la Iglesia, que el hereje, el cismático, se sale de la Iglesia, deja de pertenecer a la misma. Apuntar que son solamente estos pecados los que separan de la Iglesia, ya que todos los demás pecados no te separan de ella, sino que te hacen ser un miembro muerto de la Iglesia, pero dentro de la Iglesia. La herejía y el cisma, en cambio, te echan de la Iglesia, te separan de raíz del cuerpo místico de Cristo. Es decir, los herejes y cismáticos dejan de ser católicos. Hemos visto cómo el Vaticano II contradice por enésima vez las sacrosantas verdades de la Iglesia católica. Escuchemos ahora bien la siguiente verdad de fe, definida por Eugenio IV en 1441 en el Concilio de Florencia. Comillas. La Santa Iglesia Romana cree firmemente, profesa y enseña que aquellos que no están en el seno de la Iglesia Católica, no solamente los paganos, sino también los judíos herejes y cismáticos, jamás compartirán la vida eterna e irán irremediablemente al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, a no ser que se hayan unido a la Iglesia antes de morir. Cierro comillas. El Papa Pelagio II dogmáticamente afirmaba, abro comillas, no pueden permanecer con Dios los que no quisieron estar unánimes en la Iglesia, aun cuando ardieren entregados a las llamas de la hoguera, aun cuando arrojados a las fieras den su vida, no será aquella la corona de la fe, sino el castigo de la perfidia, ni muerte gloriosa, sino perdición desesperada. Ese tal puede ser muerto, coronado no puede serlo. Y Eugenio IV, en el Concilio de Florencia, en 1442 dice, abro comillas, y que nadie, por más limosnas que hiciere, aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse si no permaneciere en el seno y unidad de la Iglesia. No sigo. Hay multitud de textos dogmáticos que dicen lo mismo, que fuera de la Iglesia no hay salvación, y que la herejía y el cisma te separa de la Santa Madre Iglesia. Cuarto, es evidente, como bien hemos comprobado ya, que Juan XXIII y Pablo VI son herejes, y no solo herejes, sino heresiarcas, es decir, padres de muchos herejes. Quinto, es evidente, es dogma, que si el hereje se sale de la Iglesia,
Roncalli y Montini, que eran herejes, se salieron de la Iglesia. Roncalli y Montini no pertenecían a la Iglesia católica. Sexto, es evidente, por lo tanto, que unas personas que no pertenecen a la Iglesia no pueden ser miembros de la misma, y menos aún sus cabezas supremas. Séptimo, es evidente que los que dicen que Roncalli y Montini fueron verdaderos papas están ellos mismos también pecando de herejía, pues están yendo contra el dogma que dice que el hereje y el cismático es arrojado de la Iglesia. Y a esas personas no les importa hacer aún más grande su herejía, pues aparte de reconocerles a los herejes Roncalli y Montini que siguen siendo miembros de la Iglesia, encima les colocan como cabeza de esa Iglesia de la que no son miembros. Si no son miembros, menos pueden ser la cabeza. Octavo, es evidente que quienes afirman que Roncalli y Montini son papas están negando también otro dogma y están siendo herejes por ello. ¿Por qué? Porque están afirmando que las puertas del infierno han prevalecido contra la Iglesia. El Papa Virgilio, en el segundo concilio de Constantinopla, año 553, afirmó, comillas, tenemos en cuenta lo que fue prometido para la Santa Iglesia y a aquel que dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por estas entendemos las lenguas mortales de los herejes. Cierro comillas. El Papa San León IX, en 1053, dijo, comillas, la Santa Iglesia edificada sobre la piedra, esto es, sobre Cristo y sobre Pedro o Cefas, el hijo de Jonás, que antes se llamaba Simón, porque en modo alguno había de ser vencida por las puertas del infierno, es decir, por los argumentos de los herejes que seducen a los vanos para su ruina. Y Santo Tomás de Aquino dijo en la introducción a Catena Áurea que, comillas, la sabiduría puede llenar los corazones de los fieles y silenciar la terrible insensatez de los herejes, adecuadamente representados como las puertas del infierno. Cierro comillas. Notamos rotundamente que las puertas del infierno la Iglesia las ha identificado como los herejes y las herejías. Las puertas del infierno son las herejías. Los herejes no son miembros de la Iglesia, por eso un hereje nunca podrá ser papa. Las puertas del infierno, los herejes, nunca podrían tener autoridad sobre la Iglesia de Cristo. Si Roncalli y Montini hubieran sido verdaderos papas y no intrusos, este dogma de la Iglesia, pronunciado por el mismo Jesucristo, habría fallado, debido a los hechos y acciones heréticas de estos dos personajes y del anticoncilio por ellos realizado. Pablo VI, enseñando como pastor y maestro a toda la Iglesia materia de fe y costumbres, dio toda su fuerza magisterial firmando todos sus documentos de manera autoritaria y magisterial, del mismo modo y estilo que todos los concilios ocurridos en la Iglesia. Es indudable que en el documento final del concilio, en todos los documentos que Pablo VI firmó, estaba poniendo en juego toda su autoridad e imponiendo una doctrina de fe y moral que debe aceptar y seguir toda la Iglesia. Todos los concilios dogmáticos han dicho algo parecido e incluso aún con menos contundencia. Noveno, es evidente que quien a pesar de todo lo dicho siguiera creyendo que Roncalli y Montini son papas, ha de saber que está negando varios dogmas. 1. Que un hereje pueda estar dentro de la Iglesia y no sólo como simple fiel, sino también como cabeza. 2. Que las puertas del infierno, esto es, las herejías, han prevalecido contra la Iglesia. 3. Que un papa puede equivocarse proponiendo en un concilio doctrina herética, etc. Décimo y último apartado. Cuidadito, que el tema es más que grave, ya que negar dogmas no es cosa de risa.
Negar una verdad de fe nos convierte en herejes, nos saca de la Iglesia y nos condena a lo más bajo del averno. Y muchos mal llamados tradicionalistas las niegan. Cuidadito para no dejarnos engañar ni engañarnos a nosotros mismos. Cuidadito, no sea que por no haber tenido amor a la verdad, nuestro Señor nos aparte su luz y lleguemos a creer las mentiras y herejías más burdas que acabamos de exponer. Aunque San Pablo o uno de los apóstoles o un ángel del cielo nos dijera otra doctrina diferente a la que la Iglesia ha transmitido siempre, seríamos anatemas si la creyéramos. Entonces, ¿por qué muchos creen, y no solo creen, sino que escriben libros, revistas y artículos para hacerlo creer a otros, que un hereje puede seguir estando dentro del cuerpo de la Iglesia, incluso ocupando el sumo pontificado, y que siendo papa se equivoque promulgando grandes herejías desde lo más alto de la cátedra de Pedro, y al mismo tiempo admitiendo con gran desfachatez que las herejías han prevalecido contra la Iglesia? Que sepa bien quien de esa manera piensa que se ha convertido en un hereje. Esto es indudable. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Quien tenga todavía algo de razón, que medite bien en qué posición se encuentra. Más le vale. No quiero llegar al final del tema del conciliábulo sin mencionar las palabras del discurso de Pablo VI el día 7 de diciembre de 1965 en la clausura del Concilio Vaticano II. Son palabras escalofriantes que explican muy bien todo lo que había sucedido. Dijo, comillas, el humanismo laico y profano ha aparecido finalmente en toda su terrible estatura y en cierto sentido ha desafiado al concilio. La religión del Dios que se hizo hombre se ha encontrado con la religión, porque tal es, del hombre que se hace Dios. Vosotros, humanistas modernos, que renunciáis a la trascendencia de las cosas supremas, conferidle siquiera este mérito al concilio y reconocer nuestro nuevo humanismo. También nosotros, y más que nadie, rendimos culto al hombre. Cierro comillas. Lo recién narrado es brutal, demencial. Montini lo dijo clarito. En vez de condenar las ideas de la revolución, del humanismo moderno, o sea, de la religión del hombre que se hace Dios, como el anticristo, en vez de anatematizarlo, se abraza fraternalmente a ese humanismo ateo y sacrílego y se hace paladín del mismo, despreciando al mismo tiempo a Dios. Una vez abatidas las barreras entre la Iglesia y el mundo, o sea, entre la verdad y el error, y por ende entre el bien y el mal, el rebaño se dispersaría y los falsos papas conciliares pasaron a ser los máximos capellanes del masónico nuevo orden mundial. El subversivo dominico Yves Congar afirmaba exultante sobre el concilio, comillas, la Iglesia ha hecho su pacífica revolución de octubre, cierro comillas. Schillebeck decía, comillas, el Vaticano II fue una especie de confirmación de lo que habían hecho los teólogos antes del concilio, Ranner, Cheno, Congar y otros, que habían sido condenados, alejados de la enseñanza, mandados al exilio, cuya teología triunfó en el concilio. Fue un concilio liberal que consagró los nuevos valores modernos de la democracia, de la tolerancia, de la libertad. El concilio aceptó todas las grandes ideas de la Revolución Americana y de la francesa, que habían sido combatidas por generaciones de papas. Cierro comillas. El número especial de la revista Propaganda, órgano del Partido Comunista Italiano, con ocasión de su congreso en 1964, dijo, comillas, la extraordinaria apertura del concilio, a la que se compara con los Estados Generales de 1789, ha mostrado a todo el mundo que la vieja Bastilla,
político-religiosa se ha visto sacudida en sus cimientos. Ha surgido una posibilidad imprevista hasta ahora de acercarnos con maniobras adecuadas a nuestra victoria final. Cierro comillas. ¿Y qué más decir ante algo tan extraordinariamente horroroso? Por lo pronto, reflexionar y mucho, ya que nos jugamos la salvación si nos equivocamos en el importantísimo tema que hemos tratado de averiguar dónde está hoy la Iglesia Católica. Dios nos ilumine a todos. No quiero dejar de afirmar que el libro que guarda los documentos de ese concilio debería estar en el índice más riguroso y, mejor aún, ser arrojado a la hoguera, pues es un compendio y un cúmulo de herejías, ya que las herejías del modernismo, que es la cloaca de todas las herejías, han sido plasmadas en él. Conclusión. Todo lo que tiene comienzo tiene también fin. Hemos llegado al final de la conferencia. Por lo menos para mí, ha sido muy útil estudiar a fondo el asunto. Con el concilio podemos decir que la abominación se afincó en el lugar santo. Podemos decir que la Iglesia nacida de la estragada asamblea no tiene que ver nada, pero nada, con la Iglesia Católica, que hoy se encuentra en las catacumbas. Podemos decir que quien no tenga claro este primordial tema de dónde está la Iglesia y siga pensando que está en Roma, ha de saber que se ha salido fuera de la Iglesia Católica y que forma parte de la secta hereje nacida en el Vaticano II. Por favor, no ponga las manos sucias sobre algo tan pulcro e inmaculado como es la Iglesia Católica, diciendo que es la Iglesia corrompida del Vaticano II. Por favor, no la pongan al nivel de Babilonia y la ensucien, parangonándola con la falsa Iglesia del Anticristo. Me siento y soy miembro y hermano de los apóstoles, padres, doctores, mártires, confesores y vírgenes de la Iglesia. Quiero amar hasta el extremo la doctrina, la fe que ellos me transmitieron. Quiero poner mi asiento por donde corren las frescas y cristalinas aguas de la verdad, de la tradición. Por favor, por lo que más quieran, no digan jamás que la Iglesia conciliar, cloaca infecta de herejías, es también la Iglesia Católica. No nieguen la luz, es pecado contra el Espíritu Santo, y Dios les puede cegar para siempre. La evidencia se impone por sí misma, allá de aquel que no quiera reconocerla. De seguro que por detrás siempre habrá prejuicios o intereses, y en algunos falta de información. Es aterrador llamar a Dios mentiroso, que es lo que el hereje hace al negar alguna de las verdades que el mismo Dios ha revelado. Llamar mentiroso a Dios nuestro Señor es un acto repleto de la mayor malicia. Que la Santísima Virgen María nos abra los ojos del entendimiento para no caer jamás en el abismo irracional, saturado de soberbia, orgullo y pestilencia, cual es la herejía. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.